Buenas tardes a todos. Bueno, día muy especial por motivos deportivos, pero que nos exigen hoy, ahora, en este momento, concentrarnos en temas tan importantes, digamos, pero mucho más preocupantes e inmediatos a las soluciones políticas que estamos luchando hace años de tratar de aportar posibles soluciones a las mismas. Para ello, hoy ausente el productor general por motivos personales, Horacio Fernández, a quien mandamos saludos y agradecemos la producción de este programa, que luego de terminado el mismo se difunde por todo el país sus resultados. Contamos con la presencia de Jorge Neira, médico intensivista, del doctor Rubén Torres, presidente de IPECSA, y el doctor Mario Glang, también especialista en gestión de sistemas sanitarios. ¿Están presentes todos? Estamos esperando que aparezca. Bueno. El doctor Neira está presente. Sí, señor, acá estoy. ¿Y el doctor Glang? Bueno, Jorge Neira, avíseme cuando está el doctor Glang y el doctor Torres, por favor. Sí, sí, están los dos. Están los dos. Está Mario y está Rubén. Rubén está con un tema de internet, así que tiene la cámara apagada, pero está presente. Irme como rulo de estatua. Jorge, tratamos de mantener digamos, los objetivos del programa creado por como capítulo médico, capítulo de salud, el Grupo Medeos del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, sobre los temas que preocupan y ocupan las gestiones de salud tanto en los sectores estatales como privados. Yo creo que, Jorge, vos podés hacer la introducción y digamos, lo central sería tratar hoy, si es posible, ampliado por Glang y Torres, y obviamente tu opinión, Jorge, que es cómo está afectando los ajustes efectuados presupuestariamente sobre la prestación de salud, la promoción, la prevención de enfermedades. Así que, Jorge, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias, Mario, como siempre. Estar acá, Rubén. Hoy a la mañana tuve que me invitaron al Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, que tenían una reunión sobre distintos temas de salud. En uno de los temas era la salud en terapia intensiva, o mejor dicho, el sistema de salud en terapia intensiva, y dijeron una cosa que me pareció muy interesante como disparador de lo que tenemos que hablar ahora, ¿no? Ellos dicen, por ejemplo, en nuestro país colocar una TAVI es un reemplazo valvular mitral o tricuspidio, que se hace por vía percutánea. Sale el insumo, más o menos está alrededor de los $25.000, y el módulo completo es de $5.000, ¿no? O sea que hay una relación casi de 5-1, o sea que el módulo sería algo así como el 20% del valor del insumo. En el exterior, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, el insumo vale creo que 15 o $18.000, y el módulo por lo menos está por encima de $60.000. Es una relación invertida, ¿no? Y me parece que acá claramente se muestra cómo hay algo que es la diferenciación, digamos, entre el salario del profesional de la salud y el tema del insumo o del medicamento, ¿no? El de medicamento de alto precio, como siempre decimos, ¿no? Hay como un desfasaje, digamos,
entre un gasto que es inevitable y un gasto que se ajusta, digamos, a la necesidad del sector, por supuesto, en detrimento del salario. A mí me parece que esto, digamos, es muy complejo porque, primero, uno tendría que preguntarse por qué en nuestro país el insumo sale más caro que en el exterior. Y segundo, por qué los honorarios de los profesionales del equipo de salud son mucho más bajos, incluso aún comparados con algunos otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Y no sé si Mario o vos, Rubén, querés hacer un comentario y empezar con esto de, claro, así el sistema de salud no puede funcionar, porque es un sistema que digamos, independientemente del acceso que uno tenga y de la equidad, digamos, de la falta de equidad y de que esto sea ahora responsabilidad de las jurisdicciones y no una responsabilidad nacional, que no haya regulación, ¿cómo se hace para enderezar esto? Como siempre decimos, eh, Sherlock Holmes tenía, o mejor dicho, Conan Doyle, que fue el Sherlock Holmes que lo originó, digamos, el escritor que lo originó, decía, tenía uno de los cuentos era el hilo rojo de la madeja, ¿no? Y el hilo rojo es el hilo que tiene la madeja dentro, del cual uno tira y puede desarmar la madeja. ¿Cómo se desarma? ¿Cómo se encuentra este hilo rojo y cómo se desarma la madeja? Rubén, Mario. Hola Jorge, buenas tardes. Buenas tardes Miguel, Mario. A ver, más allá de cómo se desarma la madeja, yo creo que es clave el tema de cómo impactan los ajustes en el conjunto de la economía y de los distintos sectores sociales y cómo impactan esos mismos ajustes en el sector salud. El riesgo grave sobre el cual con Mario alertamos en un artículo hace poco tiempo es que los ajustes en el sector salud, cuando se producen, guardan su impacto durante muchísimos años, porque la recuperación de muchas de esas situaciones tarda más de 10 o 15 años en reconfigurar el plano basal en el cual se iniciaron las reformas. Y entonces esto creo que es un tema fundamental a discutir, porque muchas políticas que se adopten hoy en el marco de la política sanitaria van a estar impactando sobre los ciudadanos argentinos en el curso de los próximos 10 años. Claro, bueno, me parece, claro, exactamente, ¿no? Es el tema de la costo-efectividad de la cual nadie mide. Mario, ¿querés hacer un comentario? Eh, sí, claro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Eh, Me apoyaría en lo que decía Rubén, más que en un tema de costo-efectividad, de lo que estamos hablando, en realidad, es de los costos diferidos del ajuste. Claro. Eh, a mí me da la sensación que el punto, digamos, que la intrincada madeja eh, que caracteriza al sistema de salud argentino, si es que todavía podemos hablar de un sistema de salud argentino, no se puede enfocar desde otro lado que desde una filosofía que tiende a una mirada corta al día de hoy, pero muy peligrosa a un mediano plazo. La inquietud que tuvimos con Rubén en relación a este artículo y este comentario tenía que ver con una resolución administrativa que se publicó allá por mayo, que disminuía en poco menos de 70.000 millones de pesos el presupuesto del ministerio. Cosa que sería importante siempre y cuando no fuera, digamos, sería importante siempre, pero mucho más en particular cuando venimos de una política de desfinanciamiento del sector salud. Entonces, ¿dónde se empieza a sentir eso? Hoy por hoy se empieza a sentir, bueno, entre muchas otras causas, en algo que vos comentabas, Jorge, vinculado con los honorarios. Pero no creo que sea el problema más importante. El problema más importante tiene que ver con el impacto que esto tiene sobre la salud de las personas. Tenemos signos epidemiológicos que nos están alertando en relación a esto,
tenemos datos firmes en relación a este punto, pero sabemos perfectamente que las consecuencias de los ajustes indiscriminados no se producen de un día para otro, sino que tardan un tiempo y, como bien decía Rubén, tardan mucho más en volver a recuperarse. No quiero abrumar con cifras, pero si quieren podemos dar números concretos en relación a todo esto. Sí, sí, obviamente. Además, a mí me parece que hay todo un tema de la falta de acceso y del acceso inequitativo, digamos, en los distintos lugares, porque el hecho de que no haya políticas transversales, que no haya regulación transversal, además atenta contra la adecuada equidad, digamos, del acceso. Por ejemplo, cada vez se hace más difícil, digamos, el acceso a la misma prestación en distintos lugares. ¿Cómo se va a resolver eso? ¿Cómo se supone que se va a resolver? Porque así como están dadas las situaciones de transferir la responsabilidad a las jurisdicciones, a las provincias, y no tener programas transversales de equiparación, ¿cómo se resuelve el tema? ¿Cómo lo ven ustedes? Mario, A Rubén. ver, yo, Rubén, perdón, yo lo dejo luego a Mario explicar esto, pero quería hacer un comentario sobre lo que vos decías, porque nosotros llamamos al artículo ese sobre llovido mojado, Claro. porque, a ver, no cabe pensar que estas últimas medidas sean las únicas causantes de lo que muy bien Mario definió como ya casi un no sistema de salud. Es decir, que estas medidas llegan para agravar una situación que ya tenía claros signos de descontrol en los gobiernos. a mí me parece que Rubén tiene, Mario, que dé respuesta a tu pregunta. perdón, No se te Repetí la escuchó, última Rubén, la parte, última parece Rubén. que parte. se Me parece que se me- cortó la comunicación. Rubén, tu creo referencia que se a cortó, ¿no es gobiernos cierto? anteriores. Bueno, Mario, completalo, Bueno, lo retomo yo por favor. mientras Rubén vuelve. Sí, a ver, creo que Rubén a lo que se iba a referir es que esto no arranca en este momento, No, no, claro. que la segmentación y la decantación del sistema de salud argentino en relación a que quien más tiene, más, mm, más recibe ante igual necesidad, no es algo que aparece en este momento. Esto, quienes estamos adentro del sistema lo sabemos, aunque muchas veces naturalizamos esta misma cuestión. Sin embargo, a mí me gustaría contestar desde dos puntos de vista, desde dos miradas diferentes, la pregunta que hace Jorge, que es, bueno, a ver, ¿cómo salimos de esto? Porque, digo, esta es una mesa de gente que está dentro del sistema y que en general está siendo escuchada por gente que está dentro del sistema y que conoce de qué estamos hablando. Entonces, hay dos miradas distintas. O esto lo resuelve la sociedad o esto lo resuelve el mercado. Si lo resuelve la sociedad en carácter de ciudadanos, no tanto o no solamente en carácter de sanitarista, de sanitaristas, existen mecanismos que podrían llegar a algún nivel de consenso por el cual podamos, como diría Neiras Dixit, desmadejar la madeja y encontrarle algún tipo de solución que permita garantizar como mínimo acceso equitativo frente a iguales necesidades, aunque eso no implique necesariamente la cobertura de todas las posibilidades terapéuticas que la ciencia del siglo XXI ofrece. Pero sí por lo menos encontrar un plafón por el que 47 millones de personas, a través del cual 47 millones de personas que podemos gritar juntos por un mismo gol, podamos gritar juntos por un mismo derecho, porque no estamos hablando de otra cosa que no sea eso. No, Sin claro. embargo, hay otra mirada más, que es la mirada que establece el mercado. Miren, hay un libro que yo quisiera que fuera de lectura obligatoria para todos nosotros. En el año 92, 93, un discípulo de Rothbard, un señor que se llamaba Hope, publica un libro que se llama Four Steps Healthcare Solution. Entonces él responde a Jorge.
hay 4 pasos para solucionar el problema de la salud. Abolición de todo tipo de licencia, abolición de todo tipo de regulación de medicamentos, abolición de todo tipo de regulación del seguro y abolición de todo tipo de subsidio al enfermo. ¡Qué lindo! Bueno, pero esto está publicado así y este señor Es un forma verdadero parte, anarquista, es un verdadero anarquista, Mario. es un discípulo directo de Rothbard, un continuador directo de Rothbard y es una de las fuentes en las que abreva conceptualmente la actual gestión. Y miren que ni siquiera estoy diciendo si está bien o está mal, estoy diciendo, esto tiene una raíz doctrinaria. Entonces, la pregunta que está haciendo Jorge en este momento se resuelve por 2 vías. O se resuelve desde la acción del Estado, o lo resuelve el mercado. Si lo resuelve el mercado, lo resuelve canibalísticamente del modo que lo está planteando los mismos referentes teóricos que tenemos enfrente. Entonces, algunas de las medidas que estamos viendo no tienen necesariamente un carácter de índole fiscalista, sino que tienen un carácter de índole doctrinario. Y esa diferencia es la que establece la gravedad de la situación. ¿Y en qué lo fundamento? Bueno, si fuera un tema simplemente fiscalista, alcanzado el equilibrio fiscal al cual hemos llegado, y aplaudo que así sea, por supuesto, alcanzado ese equilibrio fiscal no es necesario profundizar el ajuste. Sin embargo, y particularmente sobre los aspectos más vulnerables. Sin embargo, la resolución 2026, que es la que dio origen a esta reducción original en el presupuesto Presupuesto. de salud, agrava en 60.000, casi 67.000, 68.000, no me acuerdo, millones de pesos. Entonces, bueno, entonces no es solamente un problema fiscal, no pasa por ese lado, ¿no? Eh, por lo tanto, bueno, tenemos que elegir. Vamos a tener que elegir por qué lado salimos. Si salimos por el lado del consenso social, vuelvo a repetir, consenso social no solamente de especialistas, o salimos por el lado de lo que el mercado establezca. Si lo que el mercado establece es este tipo de reducciones que progresivamente nos van quitando financiamiento, eh, las consecuencias las vamos a pagar a futuro. Miren, les doy un ejemplo muy simple y perdónenme que estoy tal vez hablando demasiado. Rubén, si estás de regreso, avisá, entonces tomás vos también la posta. Por ejemplo, la resolución esta 20 que les estoy diciendo eh, redujo, entre otras cosas, las ayudas a los pacientes a los pacientes que tienen enfermedades oncológicas. Entonces, ni siquiera se trata de la abolición del remediar o de algunos programas verticales que proveían medicamentos, sino de las simples ayudas que tienen que ver con transporte y alojamiento para pacientes oncológicos que lo necesitan y son precisamente los más vulnerables. Esto se explica por 2 cuestiones, o 3. Fiscal, no, es absolutamente irrelevante, pero absolutamente Claro. irrelevante. Crueldad, no me parece que los sentimientos humanos puedan ser determinantes en este punto. Doctrina, yo creo que es básicamente eso. ¿Doctrina o ideología? Bueno, Es lo mismo, las claro. equiparo, las Mario, yo equiparo. tengo que interrumpir un segundo para ir a Jorge. Vos dijiste bien que este programa puede estar siendo escuchado por gente del sector, para llamar de alguna manera. Sí, Suponiendo que hay una parte de la población que no está en el sistema, en el ecosistema, como lo denominan, eh, ¿podés explicar, si es posible, en 2, 3 minutos, este tema de la reducción, cómo va del gobierno central hacia las provincias? Porque, por un lado, nosotros tratamos de hacer ver que hay una fragmentación, tratamos siempre de explicarlo, lo aprendo de ustedes, lo repito,
pero resulta que las decisiones aparecen del gobierno central hacia las provincias. ¿Cómo ese juego es inconstitucional, es constitucional? Esta reducción, por otra parte, es una decisión administrativa con una trascendencia, por lo que ustedes explican en ese artículo, de una magnitud muy importante y dirigido a pacientes que son enfermedades no transmisibles. Mario, 2 palabras sobre eso, porque si no estamos, para el que no está en el tema, en una cuestión un poco confusa respecto a la relación gobierno central con provincias. Déjame que sean 3 palabras. Tenemos 2 áreas fundamentales. Una tiene que ver con el presupuesto de la función salud en el presupuesto nacional. Dentro del paquete general global de recursos, hay una que es específicamente para salud. Ahora bien, esta recibió una reducción importante que pasó, por ejemplo, en el año 24 en relación al año 23, el presupuesto del ministerio cayó en un 30%, el de la superintendencia cayó en aproximadamente un 65%. La superintendencia es el órgano que regula las obras sociales nacionales. Ahora, esto tiene que ver con el sector propiamente dicho. Ahora bien, para la Argentina, y lo estoy comentando de una manera relativamente obvia, pero quiero ser didáctico con esto, en la Argentina, en tanto nosotros no hemos sido otra cosa que un conjunto, y ni más ni menos que un conjunto de provincias que en algún momento, 1853, nos constituimos como nación, ciertas potestades quedaron a cargo de las provincias. Salud es una de ellas. Por lo tanto, el argumento de decir salud es potestad de las provincias y que cada provincia se haga cargo de sus ciudadanos es, desde el punto de vista constitucional, incuestionable. Correcto. El punto es si todas las provincias están en la misma situación presupuestal, gestionaria y epidemiológica como para manejarse con los recursos con los que cuentan. Particularmente cuando, acá viene la segunda pata de lo que mencionaba, una parte de esos recursos están siendo no transferidos a partir de que todas aquellas transferencias que le hace la nación a las provincias y que no sean necesariamente automáticas, pueden ser retaseadas o pueden ser arbitrariamente manejadas. Mejor dicho, perdón, no quiero ser incorrecto, discrecionalmente manejadas. Entonces, tenemos una pinza por la cual el presupuesto de la función salud en general se contrae en el presupuesto nacional de la nación, ¿sí? Mientras que al mismo tiempo se desfinancia el componente que reciben las provincias en lo que tienen que ver con las transferencias vinculadas con la por afuera de la coparticipación obligatoria. Entonces, hay jurisdicciones que quedan mejor paradas que otras. Hay jurisdicciones que tienen una epidemiología y otras que tienen otra. Hay provincias que están en una situación fiscal mucho mejor que la otra. Todo esto sería o es absolutamente válido si el punto de partida fuera equitativo o si existieran mecanismos compensatorios que permitieran que se equilibren las situaciones epidemiológicas y financieras, pero no existen. No sé si fui claro con lo que comentaba. Además, además quisiera agregar a este cuadro que ha descrito Mario con toda exactitud, es decir, no tenemos que olvidarnos que estando como estamos en una república federal, existen una serie de coberturas, básicamente el PAMI por un lado y también las obras sociales nacionales, cuyo dominio desde el punto de vista del poder de decisión respecto del modelo de atención y del modelo de financiamiento no están en manos de los respectivos ministros provinciales. Y cuidado porque en promedio
más del 40% de las poblaciones de todas las provincias argentinas tienen algún tipo de esta cobertura. Y en algunos casos, como es el caso de la ciudad de Buenos Aires, más del 80% tiene esta cobertura. Entonces, resulta un poco, llamativo decir, yo le transfiero la responsabilidad a las provincias, cuando conjuntamente con eso no le estoy transfiriendo las decisiones sobre un porcentaje muy alto de su población. Bueno, Jorge, tenemos que ir al corte, así que pido mil disculpas y retomás después vos, Jorge. Gracias, Rubén, gracias, Mario. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Sí. Sí, Jorge. Jorge Neira. Uno entiende las políticas de mercado cuando un país tiene como una cierta capacidad de estabilidad económica y sobre todo un índice Gini relativamente normal. Nosotros ahora estamos en un índice Gini por lo menos el doble por encima de lo que es el valor aceptado, con lo cual esta diferencia lo hace absolutamente inadmisible, porque en realidad no hay forma, si el mercado es el que va a regular la oferta y solamente aquel que va a acceder a la salud es el que puede pagar lo que se le está pidiendo, no hay chance, no hay posibilidades, digamos, que va a quedar cada vez más progresivamente gente afuera del sistema que no va a tener ningún tipo de acceso. Y esto me parece que como siga así va a ser relativamente rápido, porque ustedes piensen la discrepancia que hay, digamos, entre las cuotas de las coberturas de la medicina prepaga y, por ejemplo, el salario promedio, ¿no? Yo estaba mirando acá, digamos, el salario promedio más alto de Latinoamérica, creo que está en Panamá, no, perdón, en Costa Rica, que es de $1.000. Después está Uruguay, digamos, como un país que tiene un salario aceptable. Y después están en el medio, y los países del medio, por ejemplo, Brasil tiene $530 de salario, Panamá 800, Paraguay 580. Nosotros debemos estar, no sé cuánto estaremos, pero yo calculo que estaremos en $500 como mucho. Cuando en realidad hoy una prepaga, digamos, para una familia,
está no menos de 200 o 300 dólares. Entonces, ¿cómo se hace para cubrir, digamos, estas divergencias? Porque no hay forma, digamos, no hay forma. Las obras sociales, así como vos decías que las provincias son diferentes en cuanto a la prestación de la salud, también las obras sociales son diferentes en la capacidad de prestar la atención de la salud. No hablemos del monotributo social, y no hablemos de lo que significa el PAMI. Yo tuve una discusión el otro día sobre, que yo siempre insisto, que el PAMI debería ser una caja de complementación y no alguien que tuviera que atender a los pacientes, porque por eso no se puede financiar, porque, digamos, si vos le dejás a los pacientes a las obras sociales, ¿quién va a pagar las cosas? Bueno, PAMI paga una cantidad de prestaciones que se hacen, digamos, en las distintas entidades. ¿Cómo se puede resolver esto, León? Porque no hay forma de que esto tenga un futuro visible, cercano, ¿no? Yo no le veo la vuelta a esto. Sí, Jorge, de cualquier forma, más allá de que coincido contigo en que el contexto socioeconómico actual en Argentina hace irrealizable esta situación. Claro. Cuidado, hay que fijarse también en la comparación de sistemas, porque no existe ni ha existido en ningún momento un sistema de salud que permita un acceso equitativo a las personas que esté fundado exclusivamente en reglas de mercado. Claro. Por lo tanto, no es un problema simplemente de nuestro contexto macroeconómico, sino que tiene que ver con la configuración habitual del mercado sanitario. Sí, pero si vos tenés una situación más equitativa desde el punto de vista social, vos decís, bueno, qué sé yo, pero la rebuscado de otra manera, porque siempre está, ustedes fíjense cómo se ha incrementado el pago de bolsillo, por ejemplo, con el costo de los medicamentos, porque al fin y al cabo el costo de los medicamentos tiene que ver con el pago de bolsillo. O sea, la gente que, cuando vos vas a la farmacia, vos tenés que pagar el 60% del valor del medicamento. Y si el valor del medicamento aumenta a un valor que vos decís, pero esto es 5 veces más alto que en Europa o 5 veces más alto que en Estados Unidos, esto genera un aumento del costo de bolsillo. O sea que lo hace más inequitativo el hecho de la cosa social. A mí me parece que esto es, y además, una cosa que a mí siempre me llamó la atención es que hay como una necesidad de cambiar todo el sistema y de hacer esto que están haciendo, digamos, pero no hay ninguna propuesta de regulación de nada. Por ejemplo, no existe la posibilidad de regular el precio de medicamentos, no existe la posibilidad de regular las indicaciones de los procedimientos de alto costo o de alto precio. Entonces no hay forma, porque si nosotros dejamos esto librado al mercado, hoy el 40% del presupuesto de salud son medicamentos. Entonces va a haber un momento que la gente ni siquiera pueda pagar el medicamento. Y cuando hablo del costo del medicamento, no estoy hablando solamente del medicamento de alto precio, porque aún el de precio común está por encima de los valores internacionales. Permiso, Jorge, Sí. voy específicamente a ese punto. Sí, el gasto de bolsillo viene creciendo a expensas no solamente de los medicamentos, sino de los copagos Claro. formales y los copagos no formales, ¿no es cierto? Absolutamente. Ahora bien, voy a tomar algunos datos dentro de lo que vos estás diciendo. Vos hablabas del salario promedio. Hace poquito se publicó el 50% de las personas que trabajan en la Argentina ganan menos de 800.000 pesos. Claro. Va de vuelta, 50% menos de 800.000 pesos con un salario promedio que orilla los 1.500.000 pesos en total. Ahora bien, estamos haciendo en IPEXA un relevamiento de precios comparando el costo de canastas de medicamentos con salario mínimo. ¿Sí? Nosotros, para una canasta de 8 moléculas esenciales, pero cuando digo esenciales estoy hablando de drogas Enalapril, omeprazol, atorvastatina, claro. ibuprofeno, amlodipina. Estoy hablando de drogas de uso A eso me absolutamente refería, corriente. el medicamento Ok. común, de todos los días. Esa canasta en la Argentina cuesta alrededor de $110 mensuales. Claro. Contra 24 que valen en España y contra 60 que valen en Brasil. Claro. Ahora, esa canasta en la Argentina equivale al 40% del salario mínimo. Claro. Pero, por ejemplo, en España
es del 1,7 del salario mínimo. Claro. Entonces, esto te marca la diferencia que hay entre un sistema regulado por el Estado universal, con todos los defectos que pueda tener y que podemos discutir acerca de la sanidad española, y un precio manejado por el mercado. Va de vuelta el número, porque es tremendo, 34 para la misma canasta y expresado por precio, por dólares comparables, es decir, por paridad adquisitiva. Claro. Estamos para para esos 8 medicamentos en esa canasta, 44% de un salario mínimo versus 1,6 del salario mínimo. Claro, a eso me refería, a eso me ¿Qué te refería. pasa? Y hacer lo mismo con la jubilación, hacer lo mismo con Por la supuesto, jubilación, por supuesto. y es todavía más impactante, digamos, ¿no? Por eso decía que en realidad, habiendo algunas cosas que se pueden haciendo, ¿por qué nosotros tenemos, es lo mismo, por qué no sale la agencia de evaluación de tecnología, por qué no hay una agencia que ponga límites al precio de los medicamentos, por qué esto está dejado al mercado si sabemos que esto no es inconducente, porque la gente, ¿qué puede hacer? Si no puede comprar el medicamento, no lo toma, o toma la mitad, o toma un día por medio, digamos, porque si no, no lo puede pagar. Pues yo siempre digo, el engaño del medicamento de 28 comprimidos, ¿no? Cuando vos te das el medicamento de 28 comprimidos y vos Pero por tenés, eso hay un momento que tenés que comprar dos, ¿no? Y entonces no solamente te cuesta, digamos, el medicamento, sino que vas a tener que comprarlo 2 veces el mismo mes. ¿Decías algo, Rubén? claro. No, ningún comentario, ningún comentario. Mario, Reafirmo. entonces Mario era vos el que estaba diciendo algo. Mario, No, simplemente acotaba cuando vos decías. Bueno, y entonces, acá ¿Por está qué? el tema que sigue, ¿no? ¿Quién regula esto? ¿Esto lo vamos a dejar que siga así? Hay que dejarlo que es así porque así está, porque viene de arriba, porque así está impuesto, porque esto es lo que... O hay algo que se puede hacer. ¿Por qué no se...? A mí siempre me llama la atención, a mí me parece que este es un país desordenado, ¿no? En todos los aspectos, porque donde vos mirás algo siempre hay un desorden en lo que sea, así que vos lo podrías hacer mucho mejor y probablemente a un precio mucho más bajo. ¿Por qué eso no se implementa? ¿Por qué no hay políticas, por lo menos decir, bueno, está bien, vamos a dejar que el mercado le espere, pero vamos a poner algunos límites a que, digamos, a las cosas? Porque si vos ves que el medicamento cada vez es más caro, es el 40% del presupuesto de salud, pero además para el bolsillo, y hablando del copago, porque además esto que vos decís, Mario, del copago, es interesante porque la misma prepaga que te cobra, suponete, 300 o 400 dólares por mes de cobertura, te hace además, te manda una notita diciendo que si llamás al médico a tu casa te va a costar tanto, si lo vas a ver te va a costar tanto, si te vas a hacer un análisis te va a costar tanto, y vos decís, pues entonces ¿para qué pago la prepaga? Y entonces esta famosa historia de que las prepagas están atrasadas llama la atención, porque si uno ve el incremento de los costos de la prepaga, desde el año 2023 que empezaron hasta ahora, cuando se le dio libertad, digamos, para decidir, esto fue mucho más que el aumento inflacionario. No sé los cálculos que ustedes tienen, Mario o Rubén, pero a mí me parece que simplemente por el análisis de ver cómo fueron evolucionando los números, pues sí, pero esto es más que la inflación. Entonces, A ver, Jorge, creo que la respuesta a tu pregunta está otra vez en la comparación de los sistemas, ¿no? Cuando uno mira los países europeos y cuando mira algunos países de Latinoamérica, muy cercanos a los nuestros, Uruguay, Costa Rica, Chile, uno puede ver claramente que los aumentos en el mercado de medicamentos no son los que se producen en Argentina. Claro. Y esto tiene una respuesta que es una fuertísima rectoría de los ministerios de salud. Es más, yo muchas veces lo he resumido diciendo que la única razón por la cual uno justifica la presencia de un Ministerio de Salud Nacional en una república federal es justamente esa, la capacidad que ese ministerio tiene para ser compensador de las desigualdades que existen entre cada una de las jurisdicciones.
Claro, bueno, por eso digo, a mí me parece que el Estado, hay dos o tres funciones que son fundamentales. La primera es esa que vos decís, la segunda es la de regulación, la de las políticas, y lo tercero son los planes transversales, porque estas desigualdades provinciales, que como dice Mario, tienen que ver también con lo que se le envía a las provincias discrecionalmente, ¿no? Así no hay forma, porque, digamos, si esto sigue siendo así, va a haber cada vez más diferencias en la atención de la salud y no se van a poder resolver las cosas, ni siquiera con el pago de bolsillo, porque el bolsillo llega un momento que no lo va a poder pagar tampoco. Sí, Eh, ¿No? es absolutamente irracional, pero es así. Mira, en relación a lo que decía Rubén, en si existen o no alternativas, hay países que han hecho, que están trabajando en ese tema y que han logrado reducciones muy importantes. Cuando yo estoy diciendo que los medicamentos en la Argentina son mucho más caros que en otros países, como lo que mencionaba recién, no es por un problema de producción, no es porque producir No, las claro. copias en la Argentina es más Es caro, porque los dejan, es porque los es dejan. porque los dejan. Claro, Un comprimido de furosemida en la Argentina sale 80 veces más caro que en Estados Unidos. En claro, serio, está verificado. Ahora bien, hay países que han puesto precios de referencia internacional, como por ejemplo España o Brasil. Hay países que han tomado a rajas hinchas verdaderamente la prescripción por denominación común internacional. Nosotros la hemos dejado de lado. Hay países que dan información de precios colocando precios de referencia. Hay compras conjuntas. Hay, bueno, una agencia de evaluación de tecnologías que permita algún tipo de elaboración acerca de cuál es la tecnología efectiva. Para darles una idea, esto es una publicación de hoy, precisamente hoy, la FDA aprobó un medicamento que se llama Enlicitide, que es un hipolipemiante supuestamente de altísima efectividad, ¿sí? Que estaría por encima de las estatinas corrientes. El tratamiento sale $450 por mes. Ahora, claro. multiplíquenlo, por eso digo que no tiene solución y que es imposible. Multipliquen si esto avanza, y quiero hacer confluir los dos argumentos. Si esto avanza dentro de lo que sería la administración corriente de una hiperlipemia o de una hipercolesterolemia. Entonces, estamos en un camino en el cual el mercado en sí mismo escoge quiénes son aquellos que van a poder satisfacer su necesidad con la tecnología de última generación, y estamos en un país en el que el mercado también va a elegir quién puede consumir los medicamentos incluso corrientes, porque Claro. a estos precios ni siquiera con el descuento se toman. Entonces, ¿cuál es la perspectiva a largo plazo? Yo diría, suicida desde el punto de vista social, Exacto. porque voy a usar una frase de Rubén: una sociedad se puede medir a partir de cómo cuida a sus enfermos o cómo cuida a sus Claro, sanos para obvio, que no se enfermen. obvio. Es suicida, pero lo cierto es que estamos en un clima de época en el que pareciera que el mercado sí puede ser quien determine eso, ¿no? Sí, Eh, igual a Mario, mí me parece también que como que hay políticas generales, políticas globales, de posicionamiento doctrinario, por así decirlo, cuando en realidad hay situaciones básicas insatisfechas que no están resueltas. Porque si vos decís, bueno, a partir de ahora lo vamos a hacer de esta manera, está bien, pero resolvamos los problemas que tenemos. Si el problema es la falta de acceso, si el problema es que la persona no puede pagar estos valores, ¿cómo puede ser que nosotros sigamos teniendo? Mira, nosotros aquí en la academia tenemos un programita que estuvimos revisando, que del costo del medicamento, del mismo medicamento por comprimido. O sea, vos tomás la misma medicación con de distintos laboratorios, y por comprimido, el costo por comprimido, hay 7 veces diferencia entre el más barato y el más caro. Vos me decís, y bueno, claro, démosle el más barato. ¿Y vos estás seguro que el más barato es tan eficiente como el más caro? Entonces, acá hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que es que tampoco se ha trabajado en el tema del medicamento en cuanto a la calidad del medicamento. Con lo cual, digamos, estamos expuestos a que el medicamento más caro sea impagable
y a que el medicamento más barato sea inefectivo, ¿no? Entonces es como la tormenta perfecta. Estamos en la tormenta perfecta, porque si tenés plata te compras el más caro, si no tenés plata te compras el más barato. Ahora, si te compras el más barato, no te va a hacer el mismo efecto que el más caro. Y hay un tema que la gente no registra, que es el tema de la costo-efectividad de eso, porque si vos tomás el medicamento que es más caro, y que es exageradamente caro, por otra parte, como vos bien dijiste, comparado con los demás, y lo comparás con el otro, que es más barato, el otro que es más barato genera más complicaciones. Más complicaciones significa más gasto, porque esa persona tiene que hacerse atender más veces, porque seguramente va a tener mayores complicaciones. Entonces, no hay forma de resolverlo cuando hay esa diferencia tan importante y además, digamos, la falta de control del precio de los medicamentos. No sé vos cómo lo ves, Mario, Rubén. ¿Cómo lo Rubén, ves? lo dejaba. Rubén, me pareció que querías No, hablar. Mario, adelante, adelante. En- a ver, vuelvo al punto anterior, Jorge. Es un problema doctrinario. Eh, Claro, nosotros teníamos, ideológico, como bien apunta Miguel, nosotros teníamos un sistema, un mal sistema, con una enorme cantidad de ventajas. La gran ventaja de un sistema defectuoso era que el acceso claro, estaba, el acceso en general estaba resuelto. claro. En lo que venimos viendo en el último tiempo y muy particularmente en los últimos 2 años es que este tema, como otros temas de la economía, están planteados de tal modo que el proceso que va a llevar a la selección natural, bueno, me salió la palabra que no quería decir, que va a llevar a la Darwin, como decía el viejo Darwin. exacta, pero es que estamos teniendo un Darwin, bueno, adelanto, estamos encaminados a un darwinismo social que se Claro, manifiesta no solamente en salud. El claro, problema es que nosotros vemos los costos en salud cuando, como vos bien decías, alguien va a una farmacia y en vez de comprar un antibiótico, compra un ibuprofeno, porque no le alcanza para el antibiótico y claro, entonces el farmacéutico le indica algo para que por lo menos no le duela o no le pique. El problema es que una cistitis se transforma en una pielonefritis, que es exactamente claro. lo que vos estabas diciendo, Jorge. Obvio. Ahora, eso se llama darwinismo social. El Estado existe para eso, y yo no soy un defensor a ultranza del estatismo per se, de ninguna manera, No, yo tampoco, claro. pero sí creo que existe un lugar de rectoría como el que mencionaba Rubén, que no tiene que ver con la provisión de los servicios, ni tiene que ver con necesariamente el financiamiento, sino que tiene que ver con normas precisas, que tiene que ver con criterios precisos que en última instancia definen, insisto, los valores de una sociedad. Mientras nosotros miremos, y esto tiene que ver con el inicio de nuestra plática, si nosotros miramos la salud de nuestra población solamente desde la mirada del sector salud y desde, muy particularmente, desde los médicos en particular, vamos a tener una mirada solamente parcial. Claro, A sí, nosotros, ¿Mm? sí, Perdón, sí, sí. Mario y Rubén, autores de ese artículo que me pareció brillante y estuvo circulando, me pareció muy creativa o positiva una afirmación que les pido a ver si nos ayudan a ampliarla, a explicarla. Dicen ustedes ahí que recortar el gasto en salud no es eliminar costos. Me parece que esa es un poco Claro. la madre del borrego. Mario y Rubén. Sí, Rubén. Miguel, es un poco lo que decía yo al comienzo de nuestra charla. Uno puede recortar costos y esto va a impactar en los presupuestos, va a haber disminución del gasto hoy, pero esa disminución del gasto hoy va a repercutir en enfermedades más costosas, Claro, en
calidad de vida de los ciudadanos, en costo económico, incluso para reparar el daño que se produce hoy por la falta de atención. Entonces esto es lo que quisimos decir en el artículo claramente. Es decir, el recorte puede ser hoy efectivo, mostrarse como un logro económico importante. Ahora, ¿qué va a pasar dentro de 4 o 5 años con esos ciudadanos? ¿Y qué va a pasar dentro de 4 o 5 años con ese costo en salud que va a ser mucho mayor? Y vuelvo a decir, cuidado, esto es un tema estratégico que desde hace muchos años no se discute en Argentina. Hace algunos años atrás nosotros hicimos un estudio sobre el tratamiento del cáncer de mama en Argentina. Y bueno, nos encontramos con una cosa que nos sorprendió. Argentina gasta más en medicamentos de alto costo para efectos paliativos del cáncer de mama que lo que gastaría si pudiera ser un diagnóstico temprano y gastar en innovación para la curación de ese cáncer de mama. Y creo que esto es contundente respecto a el modelo de atención. Sí, a mí me parece lo mismo. Yo creo que además hay otra cosa que uno no termina de entender, ¿no? Porque vos podés discutir el modelo y qué sé yo, pero no podés hacer algo sin preguntarle a los que están en el sistema, porque al fin y al cabo estas son cosas que son inconsultas. Esto es, se hace así porque así hay que hacerlo, pero no hay consulta con nadie, porque así como esto hay muchas otras cosas que son discutibles. Hoy, por ejemplo, se está discutiendo que la certificación y la revalidación la tienen que hacer las universidades, por un tema que después podemos discutir. Y yo digo, pero eso es inconsulto, porque las universidades podrán dar un certificado como dar un título, pero no pueden dar la revalidación a nadie porque no tienen estructura para hacerlo. Y no le preguntan a nadie, y de pronto sale, y entonces hay que empezar a remar para ver cómo se hace para sostener la calidad de la atención y la formación de los profesionales. No sé si ustedes tienen la misma sensación. Yo a mí me da cosa cuando leo algo que sale a la mañana en el diario, le digo, ¿a quién le preguntaron esto? ¿No? ¿A quién le preguntaron si esto está bien? Por ejemplo, cuando Sturzenegger hace todas estas cosas de la modernización, Sturzenegger sabe de todos los temas, él puede desregular todos los temas. ¿Cómo lo ven Pero no, definitivamente no. Pero te voy a un dato. ¿A quién le consultaron que de los 78, 82, no me acuerdo, medicamentos que distribuía el plan Remediar para compensar este acceso al medicamento, queden 3? ¿A quién le preguntaron esto? Porque con menor sofisticación que esto que vos estás mencionando, que es importantísimo, estamos hablando de acceso básico a medicamentos. Claro. Entonces, de ahí para arriba o de ahí para abajo, como quieras, lo que quieras. Esto es una definición palmaria. No, insisto, fiscalismo, pero con un objetivo claro, que es la desregulación toda y la desaparición de todo tipo de subsidio y de todo tipo de ayuda de índole social, de protección. Pero atrás de esto, ¿quién está, digamos? ¿Es solamente un problema doctrinario y dogmático o hay algo más, digamos? ¿Hay algún interés que nosotros no vemos para que esto sea así? ¿Quién se beneficia con esto? Objeto de 3 programas. Me parece, perdón, Mario. Sí, sin duda, objeto de varios programas. Yo tal vez no te puedo dar una respuesta. No te puedo dar una respuesta taxativa a quienes se benefician. Lo que sí tengo absolutamente claro es que quienes se perjudican, ¿verdad? No, esto está clarísimo. Y esta es una definición clave cuando uno diseña políticas, ¿no? Cuando uno diseña políticas, en especial política de salud, decide quiénes son los que pagan el costo de una reforma. No, pero yo estoy de acuerdo con lo que decís, digamos, está claro, y me parece que está claro quiénes son los que se perjudican. Ahora, si yo voy a tomar una decisión y yo pongo en la balanza, bueno, yo tomo esta decisión porque me parece que es la que tengo que tomar, y se perjudican todos estos. Cuando yo veo que el perjuicio es más alto que el beneficio,
Porque está claro que acá claramente el perjuicio es más alto que el beneficio, porque digamos, entonces digo, ¿quién es el que se beneficia para tolerar tanto perjuicio? Yo no te lo puedo decir con nombre y apellido, pero en un sistema que maneja un 10% del PBI argentino, los recursos no se evanescen, alguien se los queda. Por lo tanto, si los fenómenos de concentración económica que estamos viendo en todo el mundo occidental se expresan también en la Argentina y dentro de la Argentina en el sector salud, y en la Argentina, y no me estoy refiriendo solamente a argentinos, pero si se expresan dentro del sector salud, esos ingresos concentrados, aunque provengan de menos manos, en algún lugar quedan. ¿Quién queda en el camino? Mucho no importa para quien lo piensa de esta manera. Lo que importa para quien lo piensa de esta manera es qué queda en el camino, y ese qué se mide en números. Las personas también, pero no importa tanto. Bueno, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Y además una cosa que, ¿cómo se resiste a esto, no? Sí, Como decía, Jorge una de las Serra. cosas es en la comunidad, pero ¿cómo se resiste a esto? Bueno, quizás tengamos otro programa para conversar estos temas, ¿no? Mario y Rubén y obviamente Jorge, obviamente los tres, puedo desde acá invitarlos a continuar con este programa en cuanto la agenda a ustedes lo permita. Obvio. ¿Cómo Con no? mucho gusto, Miguel, con mucho gusto. Por Bueno, supuesto. muchísimas gracias y creo que por lo menos hemos dejado bastantes interrogantes y sabemos quiénes son los mayores perjudicados por lo menos. Vamos a ver ahora los beneficiados. Bueno, muchas gracias para todos, buen fin de, ¿eh? Muy buenas tardes. Buen Chau, chau. fin de. Y buen domingo especialmente. De eso. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.